Demet Özdemir vuelve y nadie se lo esperaba, chicos. Sí, ya se supo quién la convenció y prepárense porque esto tiene tela para cortar. Estábamos todos con la intriga, ¿verdad? Después de su último proyecto, que tampoco fue un bombazo estratosférico, pensábamos que Demet se tomaría un respiro, o que quizás se iría a hacer algo completamente diferente. Pero no vuelve a la carga con un proyecto que promete ser épico y con un productor que, ojo al dato, es clave en esta decisión. Se trata de OGM Pictures, la misma productora que nos dio Erkencicus, sí, la de Can Yaman. Y justo ahí ya se nos encienden las alarmas. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Para ser honestos, la química que Demet tenía con Can era insuperable, ¿no creen? Y ahora, volver a la misma casa productora huele a estrategia. Muchos dicen que OGM Pictures vio el potencial de Demet y que simplemente quisieron apostar por ella de nuevo. Y sí, es una opción, pero yo sospecho que hay algo más detrás. Piénsenlo, después de que Erkencicus rompiera récords, no es casualidad que la llamen de vuelta a la cuna del éxito. Pero vamos a lo importante, ¿quién es el productor que la convenció? Pues bien, la noticia que ha salido es que fue Onur Guvenatam, el mero de OGM Pictures, quien puso todo su empeño en traer de vuelta a Demet. Y parece que no fue fácil, ¿eh? Tuvo que presentarle algo que la convenciera del todo, algo que realmente le brillara los ojos. Y lo que yo creo que está pasando aquí es que Guvenatam sabe que Demet es una estrella. Tiene carisma, tiene talento y tiene un público fiel que la adora. Así que, más que convencerla, yo creo que le ofreció un proyecto a su altura. Un proyecto que le permitiera brillar, que la sacara de la zona de confort, pero sin perder su esencia. Ahora, ¿cuál es ese proyecto? Ahí es donde la cosa se pone interesante y donde nadie esperaba este giro. No va a ser una telenovela romántica clásica. Dicen que va a ser un drama con tintes de thriller. Un género completamente diferente para ella. Y eso, amigos, eso es lo que a mí me tiene más picada. Imagínense a Demet en un papel intenso, misterioso, quizás un poco oscuro. Podría ser una oportunidad increíble para demostrar su versatilidad. Y si el guión es bueno, y si la dirección acompaña, podríamos estar ante su próximo gran éxito. Lo que yo sospecho es que quieren darle un giro a su carrera, algo que la posicione en otro nivel. Ya no es la chica dulce de las comedias románticas. Ahora quieren a la mujer poderosa, a la que puede manejar cualquier tipo de papel. Y ese productor, Guvenatam, parece que tiene la visión para eso. Y el regreso que nadie esperaba, ¿por qué? Porque justo cuando pensábamos que quizás se iba a Hollywood, o a descansar, zas. Vuelve con fuerza a Turquía, pero en un registro diferente. Es como decir, todavía tengo mucho que dar y lo voy a hacer aquí, pero a mi manera. Yo me pregunto, ¿será que este nuevo proyecto es para competir con las grandes producciones internacionales? Porque si están apostando por un género así, y con una actriz tan popular, la ambición es clara. Lo que sí está claro es que la va a tener que romper. Este no es un papel para salir del paso. Va a requerir mucha preparación, mucha entrega. Y si lo hace bien, se va a comer el mundo. Y hablando de comerse el mundo, ¿recuerdan la época de Erkencicus? La locura que se armó. Yo creo que esta productora sabe que con Demet hay potencial para revivir esa magia, pero de una forma más madura, más adulta. Para ser honestos, a mí me da mucha curiosidad. Me gusta cuando los actores salen de su zona de confort. Y si este productor ha logrado convencerla de hacer algo tan diferente, chapeao por él. Ahora la pregunta del millón es, ¿creen que este cambio de registro le funcionará a Demet? ¿O creen que el público la va a extrañar en sus papeles más ligeros?